Quisiera compartir con ustedes e invitarles, si quieren abrir sus Biblias allí donde están, si la tienen que buscar, les doy un tiempito para que la puedan buscar, pero me puedan acompañar en la lectura de Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3 del verso 14, un texto muy conocido por todos nosotros, pero allí vamos a estar hoy en la mañana, durante esta mañana viendo este texto y sacando algunas enseñanzas de él. Efesios capítulo 3 del verso 14 en adelante. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia, en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a sus riquezas, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Esta oración que acabamos de leer, Pablo la realiza desde la prisión en Roma y está dirigida al Señor por la iglesia de Efeso, pero por su contenido podría estar dirigida a cualquier iglesia en cualquier edad, y también nos incluye a nosotros hoy. Pablo ora pensando en una iglesia que pueda vivir y cumplir el propósito para la cual fue llamada, y en esa oración describe cómo tiene que ser esa iglesia. Y en esta mañana quisiera brevemente mencionar algunos aspectos, unos relacionados con los otros, donde la iglesia tiene que crecer con la ayuda del Señor, e invitarles a que esta oración sea nuestra oración también, pensando en nosotros y pensando en todos nuestros hermanos. Porque cuando oramos, reconocemos nuestra situación, disponemos nuestro corazón para que aquello por lo cual pedimos se realice en nuestras vidas, y nos mantiene atentos también para que no suceda lo contrario. Pablo, como les decía anteriormente, estaba preso en Roma y él tenía una preocupación por la iglesia de Efeso. Si ustedes van a sus Biblias, el versículo anterior a lo cual leímos, dice el apóstol Pablo: por lo cual pido, hermanos, ahí agrego yo hermanos, ¿no? Pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. El apóstol Pablo está viendo allí que la iglesia de Éfeso podría estar siendo afectada por las tribulaciones que él pasaba. Por eso él comienza su oración diciendo: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre. ¿Y qué es lo primero que pide? Que el Señor en sus riquezas fortalezca al hombre interior, nos fortalezca en el hombre interior por su Espíritu. Porque Él sabe que muchas veces la iglesia se puede desanimar por las situaciones que nos pasan exteriormente. No está diciendo que la iglesia de Éfeso estaba débil.
Pero él en su oración está enfocando cómo tiene que ser la iglesia. Y lo primero que menciona es que esa iglesia tiene que tener fortaleza interior. Esa fortaleza que viene no de las circunstancias, sino esa fortaleza que viene de parte de Dios en nuestro interior. Muchas veces en nuestro físico la debilidad viene por el desgaste, por el exceso de trabajo, también por la falta de descanso y por una falta de alimentación. Y muchas veces en lo espiritual es similar. Nuestra debilidad viene por nuestras luchas en cosas que nos van pasando, preocupaciones, angustias. Estamos nosotros hoy viviendo un tiempo difícil, especial. Para algunos les está generando mucha inquietud el tema de la salud, por el tema de la cuarentena, el virus, otros también por el tema de la economía, y muchos otros estarán pasando otras situaciones en las cuales puedan sentir que su interior se siente débil. Y si a eso le sumamos que por ahí no descansamos en el Señor y en sus promesas y no nos alimentamos de la palabra, de su espíritu, puede ser que nuestra vida espiritual se sienta débil. Y cuando estamos débiles, no tenemos ganas de nada, ¿no? ¿Les ha pasado a ustedes a veces sentirse enfermos y ver que no tienen mucha fuerza, no tienen deseo de hacer muchas cosas? En la parte espiritual nos pasa de una manera similar. Por eso necesitamos, como iglesia, ser fortalecidos por el Señor. Abrir nuestro corazón a la obra de su Espíritu y pedir que Él nos fortalezca, porque tenemos una tarea que llevar hacia adelante, tenemos una vida que vivir con el Señor y para eso necesitamos que Él nos fortalezca espiritualmente. ¿Cómo estás hoy en tu interior? ¿Cómo te sentís? ¿Fortalecido, un poco débil, con fuerzas para vivir hacia adelante la vida que tenemos? Por eso yo te invito que puedas hacer esta oración tuya, decir: Padre, te ruego que por tu Espíritu tú fortalezcas mi interior. Señor, que si has visto debilidad en mi vida, tú puedas ser mi fortaleza. Señor, yo me entrego a ti, Señor, rindo todas mis preocupaciones, mis inquietudes, para que tú seas, oh Dios, quien fortalezca mi vida. Y el segundo paso que el apóstol menciona es para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Por la fe, Cristo viene a morar a nuestras vidas del primer momento en que le reconocimos como Señor. Y Él quiere transformarnos a su imagen. La oración de Pablo es que Él viva en nuestras vidas, en nuestro corazón, en lo más profundo de nuestra vida, no en una parte de nosotros, sino en lo más profundo, que no se quede en lo superficial, sino que vaya allí a nuestro corazón, donde están nuestros pensamientos más profundos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, allí donde las intenciones de nuestro corazón salen. Todos tienen que ser totalmente afectados por el Señor. Recuerdo una ilustración, una historia que escuché hace muchos años atrás, donde contaba la historia de un hombre que tenía la vida muy mal, tenía una vida desastrosa. Cada día a su casa venía el diablo, golpeaba la puerta y cuando él abría la puerta, ya por debajo de su brazo, entraba el diablo y entraba a su casa y le hacía un desastre, le desordenaba todo, su vida quedaba patas para arriba, como solemos decir. Y eso le pasaba día tras día, hasta que un día golpeó su puerta. Y cuando abrió, la sorpresa que tuvo a ver que era Jesús. Y cuando lo vio dijo: Jesús, qué alegría que tengo.
Te estaba esperando, no sabes cuánta falta me haces en mi vida. Así que yo te invito, por favor, que pases a mi casa. Mira, el diablo está haciendo desastres en mi vida. Tengo una vida, una casa totalmente desordenada. Así que yo te invito a que pases. Mira, te voy a dejar la mejor habitación de todas. La más grande, la más linda, la tengo preparada para vos. Así que lo acompaña Jesús a darle la habitación. Y estaba feliz este hombre. Jesús estaba en su casa. Al otro día golpean a la puerta y cuando abre de vuelta, el diablo entra a su casa y le hace un desparramo en su casa. Entonces, cuando se va a la habitación donde estaba Jesús y dice: Jesús, ¿qué pasó? Te invité a mi casa, pero el diablo volvió a hacerme un desastre. Y Jesús le dijo: mirá, vos me diste esta habitación, yo estoy acá. Ahí entendió el dueño de la casa. Dice: ya está, ya entendí. Ok, Señor, si te doy la mitad de mi casa, todo el piso de arriba, las habitaciones de arriba son para vos. Y yo me quedo con la parte de abajo, ¿está bien? Y Jesús le dijo: está bien. Al otro día, ustedes se imaginan lo que pasó, ¿no? Volvió a golpear el diablo y cuando abrió la puerta, en la parte de abajo volvió a hacerle un desastre. Así que volvió a decirle: Señor, ¿qué pasó? Te di la mitad de mi casa. La mitad de mi casa es tuya. Ok, yo ya entiendo. Le dijo: vamos a hacer una cosa. Te doy el 90%. De los 10 ambientes que tengo, te doy 9 para vos. Yo me quedo con uno solo, el de la entrada. Y el resto es tuyo. A mí déjame este nomás para mí. Y al otro día, nuevamente en ese pequeño ambiente que había guardado para él, el diablo le hizo un desorden total. Así que ya desanimado, se acerca a Jesús. Y Jesús le dice: mira, ¿por qué no me das la llave de tu casa? Y yo quiero ser el dueño de todas las habitaciones. Entonces, allí tomó las llaves y el otro día, cuando el diablo vino a golpear y abrió la puerta, se encontró con Jesús. Así que inmediatamente se fue para otro lado. Y la idea de esta ilustración es mostrar que no podemos tener a Jesús recluido a una parte de nuestras vidas. Jesús tiene que ser el dueño de nuestra casa. Jesús tiene que ser quien ponga orden a nuestra vida. Jesús tiene que ser el que le dé la forma en todas las áreas de nuestra vida. Cuando Jesús entra y Jesús es el dueño, Jesús empieza a acomodar las cosas. Y nuestra vida, su casa, empieza a tomar la forma del que la habita. Y viene Jesús y dicen: ¿sabe qué? Aquí hay mucho orgullo. Esto no queda bien con esta casa. El orgullo tiene que salir. Hay mucho enojo en esta habitación, también tiene que ir para afuera. Hay mucha impaciencia. Y Jesús empieza a cambiar. Jesús empieza a transformar nuestras vidas a su imagen. Hermanos, que Cristo habite en todas nuestras vidas, en todas las áreas de nuestra vida, que sea Jesús el que las cambie. Abrimos nuestro corazón, nos disponemos para ello. Y para eso tenemos que estar fortalecidos también. Ese es el primer paso, fortalecidos. Segundo paso es que Cristo habite por la fe en nuestros corazones. Y la tercera parte de su oración es que estemos arraigados y cimentados en su amor. Esto coincide un poco con el primer punto, ¿no?, que habla de la fortaleza. En este punto habla de tener raíces fuertes. La raíz es aquello que le da alimento y fortaleza al árbol, y tener buenos cimientos. Los cimientos, lo que le da fuerza a la estructura de la casa. Muchas veces
Bueno, siempre antes de conocer al Señor, nuestros cimientos estaban puestos en aquello que nosotros queríamos, en nuestro egoísmo, en nuestro individualismo, en el amor propio. Pero hoy que Cristo es Señor de nuestras vidas, nuestras raíces y nuestro fundamento está puesto en su amor. Allí donde nos encontramos firmes, nuestro interior, nuestro viejo yo, fracasó un montón de veces. Ahora es Cristo nuestra roca. Allí estamos firmes, en su amor por nosotros y por lo demás, en su obra en la cruz. Nosotros nos paramos firmes y puede venir cualquier tormenta, cualquier situación externa en la cual nos va a poder mantener bien afirmados en Él. Por eso, aquello que no se ve en nuestro interior se refleja en aquello que expresamos todo el tiempo, en la calma y la tormenta. Y sigue como en una escalera, subiendo el apóstol Pablo para que puedan ser capaces de comprender con todos los santos cuál es la dimensión del amor de Dios. ¿No? En la escuelita tenemos una canción que cantamos siempre, que el amor de Dios es tan alto que no puedo ir arriba de Él, tan bajo que no puedo ir afuera de Él, tan ancho que no puedo tampoco ir afuera de Él. Tan grande es el amor de Dios. Y así lo manifiesta el apóstol Pablo. Es difícil de entender para nosotros, pero lo vemos junto con los hermanos, lo vemos en la iglesia, lo vemos en la vida de todos los demás, porque de esa forma podemos comprender el profundo amor de Cristo, que es difícil, pero lo tenemos que conocer cada día más. Y lo vemos en la medida que profundizamos su palabra, lo vemos en la medida que le conocemos más, que experimentamos su amor para con nosotros, lo vemos en la vida de la iglesia, lo vemos en la vida de cada hermano, vemos cómo su amor va creciendo y en la medida que crece ese amor, somos impulsados a imitarle cada día más. Somos impulsados a seguirle. Somos impulsados por Él a que nuestro yo vaya menguando cada día más y Él crezca en nuestras vidas. De manera que podamos negarnos a nosotros mismos y podamos vivir para Él y para los demás. Una vida que le conoce cada vez más es una vida entregada a Él, una vida entregada a su servicio, una vida entregada al otro. Por eso anhelamos conocerle cada día más. Nuestra comprensión de su amor se ve en la medida que amamos y que servimos. Y el último escalón de la oración de Pablo es que seamos llenos de la plenitud de Dios. Como decía al principio, Pablo, cuando ora, ve una iglesia fortalecida en Él, donde Cristo habite completamente, que cada día le conozca más a Él hasta el punto que sea llena de la plenitud de Él, que no se conforme con poco, que no se conforme con vivir en una meseta, que anhele cada día más ser llena de Él, hasta que seamos completamente llenos de Él, de todo aquello que Dios quiere para nuestras vidas. Y en esa imagen, hermanos, nos tenemos que aferrar. Tal vez te parezca mucho, tal vez estés luchando con debilidades, tal vez estés luchando con algunas situaciones en tu vida donde Cristo no es todavía el centro. Tal vez te cueste conocer y comprender la grandeza del amor de Dios y verte lleno de esa plenitud. Te parezca mucho. El apóstol Pablo pensó en ello y seguramente pensó que la iglesia de Efeso iba a hacer lo mismo. Por eso dice
al final de su oración. Dice, y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Hermanos, es el Señor que está interesado en hacer una obra en tu vida y en mi vida. Es el Señor que quiere obrar en vos, formar en nosotros una iglesia que viva para Él, que le conozca, que le sirva, que en el mundo muestre su amor. Es Él que lo quiere hacer, Él tiene todo el poder para hacerlo mucho más abundantemente de lo que nosotros podemos pedir o aún así entender. Por eso nos aferramos a ese Dios todopoderoso y disponemos nuestro corazón para que Él lo haga en nuestras vidas. Amén. ¿Estás dispuesto a que lo haga en tu vida? Puedes abrir tu corazón y decirle, Señor, lo que tú quieras, aquello que quieras formar en medio nuestro, yo lo rindo a ti. Y concluye diciendo el apóstol, a Él sea la gloria en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hermanos, yo les invito, allí donde están, a orar conmigo, a cerrar sus ojos y a buscar al Señor y decirle, Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque allí, Señor, tú estás mostrando que estás formando una iglesia fuerte en ti, que viva y cumpla tus propósitos. Por eso, Señor, entregamos nuestra vida. Y te pedimos, oh Dios, que fortalezcas nuestra vida, la vida de nuestros hermanos. Padre, que Cristo habite en cada área de nuestra vida, que Cristo sea el dueño y el Señor de nuestras vidas. Señor, si aún quedó algún área donde tú no eres el Señor, te rogamos que nos muestres, Señor, y que tú ocupes ese lugar. Padre, que nuestra vida esté arraigada y cimentada en ti, que podamos cada día crecer en tu amor, que podamos entenderlo cada vez más junto con toda la iglesia y que podamos ser llenos de tu plenitud. Lo creemos, oh Dios. Señor, sabemos que tú tienes el poder para hacerlo. A ti sea la gloria, hoy y siempre. Amén. El Señor les bendiga grandemente.